Buenos días amigos que sintonizan Diálogos de GIS. En los últimos meses, en el último año, hemos sido testigos ya de lo que resulta imposible de ocultar, la descomposición social que prevalece lamentablemente en nuestro país, producto de un gobierno inoperante que se ha vuelto cómplice del crimen organizado en sus distintas esferas, que ha cedido los espacios de gobierno a estos personajes del narcotráfico y de los oscuros negocios, dejando en el desamparo a aquellos que deberían de proteger. Un gobierno que en los hechos y en la práctica está más preocupado por su imagen mediática. De ahí se reflejan los gastos de comunicación, de proyección de imagen que tiene el Estado, que realmente por los hechos y por procurar el bienestar de los mexicanos, a quienes se dice, al menos en el papel, deberían de gobernar y buscar siempre su bienestar. Hemos sido testigos ya de los resultados de esta corrupción, de esta complicidad entre el gobierno y el crimen. El más reciente, los 46 jóvenes de la normal de Ayotzinapa, la normal donde estudian los hijos de los más pobres, de 43 jóvenes que se encontraban desaparecidos y hoy nos dicen que ya están muertos, de los otros que fueron asesinados por el único delito de atreverse a soñar con un mejor futuro, por el único delito de creer que un México mejor es posible, por el terrible crimen de atreverse a soñar con ser maestros. Sin duda, una muestra más de que vivimos en un país donde se premia al delincuente, se criminaliza la lucha social y sobre todo, ya ha quedado claro, se asesina impunemente a los estudiantes. Estamos siendo testigos de un circo mediático donde nos presentan a un presidente municipal todopoderoso, señor de la vida y de la muerte, y empieza el repartidero de culpas en un estiércolero, en un embarradero de heces fecales entre los diferentes partidos políticos, donde ahora resulta que nadie conocía al señor, nadie sabía quién era, y deja en tela de juicio la capacidad de los servicios de seguridad y de inteligencia de nuestro país, porque el señor llegó a ser presidente municipal, ya se candidateaba para diputado federal y nadie sabía o parecía saber que el señor era un criminal probado y comprobado, que tenía su feudo en el estado de Guerrero. O no tenemos servicios de inteligencia, o estamos ante un estado que es cómplice, es parte de esto, y este solamente es el chivo expiatorio en algo que es muy evidente, que es un crimen de Estado. ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué razón? Qué casualidad que sea contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la normal donde estudian los hijos de los más pobres, donde tiene un historial de lucha social, de búsqueda de mejora de las condiciones de los más pobres, y se inserta en esta lucha que tiene el Estado para desaparecer las normales rurales. Pero Ayotzinapa, lamentable y tristemente, solamente la punta del iceberg. Es el pretexto, por así llamarlo en este momento, para un ya basta. Un ya basta de una sociedad harta de la complicidad, de la corrupción, de la inoperancia del Estado, donde el pueblo, los que realmente se ganan la vida de manera honesta, con el sudor de su frente, los que salen a trabajar día con día, en largas jornadas de trabajo, extenuantes y sobre todo mal remuneradas, no ven el fruto de su trabajo y ven cómo el camino fácil, el del crimen, ese sí reditúa, ese sí da resultados. Y cómo no, si todo se hace ante el amparo del Estado. Un padre de familia que tiene que trabajar horas extras, que se queda dormido y no va a recoger a su hijo a la escuela a tiempo, porque el cuerpo no resiste más y se quedan dormidos. Un padre de familia que tiene que escoger entre comprarle los útiles escolares o el uniforme, o
darle diversión merecida a sus hijos porque tiene poco dinero y tiene que priorizar, y primero estará el alimento, el escaso alimento que puede llevar con el raquítico salario a su mesa, quitándose literalmente el pan de la boca para darlo a sus hijos. En eso ha consistido esta práctica nefasta del Estado. Mantiene a la población, a la inmensa mayoría de la población, preocupada por el sustento. La única preocupación del padre de familia en la actualidad es ver cómo hace más horas en su empleo para poder completar el sustento familiar. Lo que ve en la televisión, esos contenidos de escasa calidad y una versión amañada de la realidad, pues solamente acompaña sus pocas horas en casa antes de que el sueño lo venza, para empezar a preocuparse al día siguiente qué más va a hacer, qué puede lograr para salir de la miseria a la cual parece estar irremediablemente condenado. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que sigan existiendo presidentes, gobernadores que se manejan como virreyes? Tenemos el caso del gobernador Padres en Sonora, que fue capaz de inventarse una presa, dejando morir de sed a todo un estado. Tenemos una empresa minera que contamina los ríos y repara el daño. Tenemos sindicatos que venden los derechos de sus trabajadores o de sus agremiados al mejor postor con tal de prevalecer, y siguen ocultando la verdad de las cosas. Tenemos a Juan Díaz de la Torre, habráse visto, consiguiendo un amparo contra un citatorio que simplemente es para declarar. ¿Qué tanto tendrá que ocultar el señor Juan Díaz? ¿Y qué tanto serán los compromisos que ya firmó con el Estado, que se le protege y se le brinda el amparo? Así las cosas, compañeros. Ya estamos en un momento de descomposición social, de descomposición política, de incertidumbre económica, de pérdida de nuestros derechos laborales, pero la inmensa mayoría estamos más preocupados porque Pedrito Fernández dejó la telenovela, o porque fulanito es de otro color y no me vaya a contagiar sus latidos izquierdistas del corazón. Compañeros, es momento de despertar, es momento de luchar, de que el ya basta de la red social se convierta en acciones de rechazo y de repudio a la manera de actuar de nuestros gobernantes en sus diferentes órdenes. Que se deje de saquear a nuestra patria y se deje de asesinar a la gente que trabaja. En Sonora, ahorita la gente está molesta, está verdaderamente incrédula del terrible crimen de 2 maestros jubilados que, para medio de seguir subsistiendo, se dedicaban a vender material didáctico por diferentes municipios del estado, y en uno de sus viajes primero fueron reportados como desaparecidos y hace unas horas ya fueron encontrados sus cuerpos, víctimas de la violencia, atados en bolsas, abandonados. No es posible que casos como este, como los que todos hemos platicado alguna vez y vivimos y sobrevivimos, sigan subsistiendo en nuestro país. Es momento de que las cosas cambien, de que esto termine. Sinceramente estoy convencido de que un México mejor es posible, pero será posible en la medida que todos y cada uno de nosotros hagamos que las cosas cambien. Cambiemos nuestro entorno para poder cambiar todo lo demás, ya sea en la calle o en el aula, donde fuera, con tus medios, desde tu lugar, pero hagamos que las cosas cambien. Esto no puede seguir. No podemos heredarle este estado de cosas a las generaciones que vienen detrás.
No podemos permitir que nuestros hijos crezcan en este clima de violencia, corrupción, impunidad, que todo lo carcome, que todo lo roe, que todo lo destruye. Muchas gracias.